Hablemos entonces de las acepciones del vocablo derecho. Hay muchos significados que tiene el concepto de derecho. Entre ellos tenemos la primera, que es concebida el derecho como valor, en donde la palabra derecho se emplea para designar algunos impuestos o contribuciones. Por eso encontramos el derecho de importación, el derecho de exportación, pero realmente esta es una forma incorrecta de sinonimia del concepto de derecho y valor. Como quiera, que esto hace uso más bien de algún área del derecho en específico y no como sinónimo de concepto de valor. Otro sinónimo también se encuentra del derecho frente a la ciencia del derecho. Es considerado como un criterio doctrinario. Es por ello que algunas facultades o estudiantes de la ciencia del derecho se les denomina estudiantes de derecho o facultades de derecho. También para muchos es un concepto incorrecto debido a que no son sinónimos estos dos conceptos. La tercera acepción del vocablo derecho es el derecho como pretensión. Aquí se considera el derecho como este derecho subjetivo, es decir, como la facultad o poder que tiene un sujeto bajo la protección legal de realizar determinados actos libremente. Un ejemplo de este derecho como pretensión puede ser el derecho de propiedad, el derecho de testar, el derecho de votar. Una cuarta acepción del vocablo derecho es considerar el derecho como un sistema de normas o como la norma jurídica. Aquí hacemos relación al derecho frente al derecho objetivo, es decir, considerado en sí mismo como un objeto. Es por ello que esa es la definición clásica de derecho, como un conjunto de reglas de conducta que rigen la convivencia de los hombres en sociedad. Y dentro de este concepto de derecho como sistema de normas encontramos entonces las diferentes áreas del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario, etcétera. Una quinta acepción del vocablo derecho lo encontramos como sinónimo de justicia. Sin embargo, lo cierto es para algunos tratadistas que el concepto de justicia hace parte más de un ideal, de un valor supremo, y que como tal la justicia no es sinónimo de obediencia. Es más, es un elemento supremo del orden social. Por eso la noción del derecho gobierna todas las manifestaciones jurídicas y la justicia no es sinónimo de esa obediencia que genera el derecho. Sin embargo, en algunos textos se encontrarán el derecho como sinónimo de justicia. Como una sexta acepción del vocablo derecho encontramos el derecho positivo y el derecho natural. Aquí hablamos sobre los juicios enunciativos y los juicios normativos. Dentro de los juicios normativos encontramos la definición de qué es el derecho y cuáles son las reglas jurídicas que expresan de manera auténtica los deberes o simples exigencias desprovistas de obligatoriedad, si deriva su validez de la voluntad del legislador o es por el contrario independientemente a ella. Y si se llega a aceptar que el derecho es un conjunto de prescripciones, ¿en qué se distinguen estas de los imperativos morales, los principios religiosos y, en una palabra, los demás preceptos que rigen nuestro comportamiento? Para poder absolver estas preguntas hay que descubrir la noción universal de lo jurídico
y resolver los anteriores interrogantes. Es por esto que la palabra norma suele tener dos sentidos. Un sentido amplio como regla de comportamiento, obligatoria o no, y la norma en sentido estricto, la que impone deberes o confiere derechos. Contrario a ello encontramos los juicios enunciativos, que son también llamadas reglas técnicas o reglas prácticas cuyo comportamiento es potestativo del sujeto. Y estas normas, la norma o los juicios normativos y los juicios enunciativos van a tener o van a derivar su validez o invalidez, contrario censo, los juicios enunciativos o las reglas técnicas. Hablaremos de unos juicios enunciativos divididos en dos, en juicios enunciativos verdaderos y en juicios enunciativos falsos. Los juicios enunciativos verdaderos va a ser la forma que mediante los hechos o la razón se puede confirmar estas reglas técnicas. Ejemplo, como verdad de hecho podemos decir que Tunja es una ciudad fría. Eso es absolutamente verificable por los sentidos. Sin embargo, también habrán algunos juicios enunciativos verdaderos a través de las verdades de la razón. Y el ejemplo clásico es que si yo quiero ir de un punto A a un punto B, pues cogeré la línea recta, porque si me voy en círculos, pues llegaré más tarde. El de juicio enunciativo pues se va a dividir en este concepto de ley que trae el derecho natural, en donde se cinde frente a la ley científica y la norma de conducta. La ley científica pues va a ser esa expresión de uniformidad necesaria de los hechos físicos, es decir, es el típico juicio enunciativo o regla técnica, mientras que ya el concepto de ley frente a la ley natural pues será establecida por la voluntad consciente de ciertos hombres. Este concepto de ley natural sinónimo de normas va a aparecer con Aristóteles, porque antes se equiparaba la ley natural con la ley científica. Aristóteles va a ser el primero que va a equiparar la ley con la norma. Después los romanos van a empezar a hablar de la ley científica como la ley natural, equivalente a la norma jurídica. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que empieza a haber una fusión o empieza mejor el derecho a abrevarse de algunas de las leyes físicas para justificar algunos de sus fenómenos. Y una de las cosas que va a tomar el derecho importantísimo de la ley científica es el llamado nexo de tipo causal, que después lo vamos a encontrar más adelante en algunas figuras del derecho, como en el tema de responsabilidad, en donde todavía hablamos de un nexo de tipo causal, que es propio de las ciencias naturales, propio de la ley científica, y es allí donde empiezan los fenómenos a tener relaciones constantes entre la ley científica y la norma. Este es un cuadrito que ayuda un poco a poner en orden todo lo que hemos hablado sobre las leyes físicas y la norma de conducta. Van a tener finalidades bien diferentes. La finalidad de la ley física va a ser revelar antecedentes sin consecuencias. Por eso es importante esas relaciones causales, causa-efecto, frente a esa validación de verdadero o falso de los juicios enunciativos. Mientras que la norma de conducta tiene un fin bien disímil, que es el orden práctico. Es decir, va a querer provocar en la sociedad un comportamiento determinado.
Eh, un ejemplo de ello puede servir la circunstancia que estamos viviendo actualmente, que es el tema de la pandemia. Finalmente, obedece a unas leyes físicas. Claro, estamos hablando de un virus en donde se puede establecer claramente cuáles son sus antecedentes, cómo es el modo de actuar del virus en su receptor y cómo se desarrolla, en este caso, el COVID-19 en las personas. Sin embargo, ese mismo fenómeno también va a desprender unas normas de conducta. En nuestro país, pues ha provocado una serie de decretos, bueno, primero un estado de emergencia social, ecológica y económica. Como producto de esa declaración, el gobierno nacional ha emitido una serie, en mi concepto, interminable de decretos que están regulando absolutamente todo el comportamiento de, del pueblo colombiano. Entonces, esa es la gran discusión que se está dando hoy en la Corte Constitucional. Si eso realmente tiene una consecuencia, una finalidad de orden práctico, provocando unos comportamientos determinados en la población frente a la contención del virus o, contrario censo, se está extralimitando en esas funciones. Este sería un ejemplo de que un solo fenómeno puede desprender leyes físicas y normas de conducta. Tener en sí, que en este caso fue, digamos, la pandemia, puede tener dos aristas frente a una, las leyes físicas y otras las normas de conducta. Ahí se puede ver un poco más clara la finalidad de las dos. También su objeto de estudio es bien diferente, porque frente a las leyes físicas, lo que interesa es lo que es. Por eso hablábamos anteriormente que esa validación se realiza frente a un juicio de verdad o de falsedad. Verdad que nace del hecho o de la razón, y falsedad pues cuando no se puede comprobar de ninguna forma ni el hecho ni la razón. Esto que sí que es lo que hablamos de lo que es lo que en algunos textos ustedes van a encontrar como el mundo del ser. Solamente el mundo del ser. ¿Listo? ¿Qué es lo que es la realidad? De hecho o de razón. Mientras que la norma de conducta siempre va a tener como, si me permiten la palabra, un, un querer ser vidente, porque quiere siempre adivinar el futuro. Por eso es que la norma de conducta es lo que debe ser, es decir, pertenece al mundo de lo ontológico, de una proyección hacia el futuro de lo que queremos frente al comportamiento del conglomerado social. Por eso es que a veces es reprochable que no se prevea realmente, o mejor, que no se tenga una visión hacia futuro, sino que se trate de regular con el derecho situaciones del presente. Digamos que eso rompe un poco la característica deontológica del derecho. Y esto en algunos textos es lo que ustedes van a encontrar como el deber ser. Sí, el derecho siempre va a tener una pretensión de corrección, como dice Habermas, pero esa proyección de corrección tiene que hacerse a través de como de un vistazo hacia el futuro, de cómo se va a comportar la sociedad, y por eso esa pretensión siempre debe ir pensando más allá. Esto también es una de las razones por las cuales la norma jurídica, su característica principal es que no, o mejor que es irretroactiva la ley, que siempre va a regir situaciones al futuro. Excepcionalmente la norma tiene efectos ultraactivos,
eh, retroactivos y efectos retrospectivos, pero eso es de forma excepcional. La generalidad es que la norma rija hacia el futuro. Tiene algunas implicaciones las leyes físicas. Es una relación indefectible tantas veces como se hagan las pruebas y se revelen los antecedentes y las consecuencias en esa relación causal. Los resultados no pueden variar precisamente porque implica la existencia necesaria entre estos fenómenos. Por eso es que la relación es indefectible. Siempre va a arrojar los mismos resultados. Lo que no ocurre con la norma de conducta o la norma jurídica, porque, como vimos, la norma jurídica tiene unas implicaciones que van frente a conceptos como la libertad, como la sociedad, que esto hace que la norma no se cumpla que aunque la norma se pretenda que se cumpla de manera ineludible, en algunas circunstancias no se haga. Es por ello que se ha insertado en la norma la posibilidad de coacción o de fuerza para exigir el cumplimiento. Porque es necesario obligar a los sujetos en algunas circunstancias a que la cumplan. Entonces, volviendo a nuestro mismo ejemplo actual, tal vez si nosotros no supiéramos que si violamos el aislamiento obligatorio, nos van a sancionar, pues a lo mejor no lo cumpliríamos y andaríamos por la calle, sí, andaríamos en la calle, porque como no hay nadie que la norma no tiene los dientes para poder hacer cumplirse, pues entonces queda la mera liberalidad si se cumple o no. Por eso es necesario muchas veces la coacción que trae la norma para prohibir algunos comportamientos que van a tender a restringir la libertad. Y esto tenemos que unirlo un poco cuando analizamos libertad y derecho, porque tampoco esto quiere decir entonces que seamos absolutamente pro libertad y nos olvidemos que necesitamos reconocer la coexistencia y la sociabilidad de los seres humanos para entender que para vivir en sociedad es necesario algunas restricciones de libertades, no con el propósito de violentar al individuo, sino de reconocernos como un todo, reconocernos como un sistema y reconocernos que si sabemos que la libertad de nosotros inicia, o mejor, termina cuando inicia la libertad de otros, pues en algunas circunstancias tendremos que limitarla. Y lo que ya les explicaba sobre la validez, la ley física se validará cuando es verdadera, no puede ser validada si la experiencia no la confirma. Esto es un proceso de verificación científica en donde se expondrá una hipótesis, una antítesis, se comprobará a través de la validación y eso tendrá una confirmación. Así podremos saber que la norma es verdadera o no. En el tema del derecho es un poco más complejo. Sin embargo, esos criterios de validez serán en sentido formal o en sentido material, dependiendo desde el punto de vista en que se vea, con la óptica que se vea, si es del derecho natural. Ese criterio material de validez será a través de la comprobación del acatamiento de los sujetos a quien se dirige. Esto también tiene que ver un poco con el libre albedrío que vamos a tener de obediencia o de violación de la norma. Y digamos que en ese juicio se podrá tener como consecuencia si la norma realmente es válida desde un criterio material frente a un criterio formal que ofrece el derecho positivo en donde se refiere a la creación de la norma y la validez va a depender de elementos un poco externos relativos a la formación.
Aquí entonces la norma es más frente a al cumplimiento de reglas, mientras que en el criterio material será un poco más, o no será un poco más, sino que es realmente frente a la eficacia de la norma jurídica. ¿Y todo esto para qué? Porque tenemos que llegar a un concepto importante que tiene la norma jurídica, que es realmente el concepto de deber. Si no tuviéramos ese concepto de deber, pues las reglas de conducta que se imponen y que conceden derechos e imponen obligaciones, pues no tendría razón de ser. Por eso aquí vamos a encontrar como dos sujetos importantes en esta relación del deber, porque si yo estoy hablando del concepto de deber es porque todo deber es deber de alguien. Es deber de alguien frente a alguien. Por eso es importante este concepto del obligado. Realmente, ¿quién es el obligado en la norma jurídica? Pues es la persona que debe realizar o debe omitir la conducta ordenada o prohibida por el precepto normativo. Eh, Esto es una necesidad que tiene de acción de respeto de la ley. Esto bien lo decía Kant cuando hablaba de los juicios categóricos y de los juicios categóricos y de los juicios hipotéticos. Si la norma jurídica no fuese catalogada un juicio categórico, en las palabras de Kant, pues no podría ordenar con condición, porque realmente ese es un juicio categórico, ¿no? Una orden con condición, frente a un juicio hipotético que va a ordenar ya de forma condicionada. Entonces, muchachos, frente a estos juicios hipotéticos y categóricos que tienen que ver con el concepto de deber, sería bueno, aquí, sería bueno entonces precisar el concepto de estos juicios que postula la teoría de Kant de los imperativos. El imperativo categórico son aquellos que mandan una acción en sí misma como objetivamente necesaria. Ejemplo, un ejemplo de un juicio o de un juicio categórico es cuando A debe ser o cuando A no debe ser. Eso lo trae la norma jurídica. Ejemplo, una debes, no sé, en el deber de obediencia que tienen los hijos frente a los padres que se encuentran en el Código Civil. Ese sería un ejemplo de un juicio categórico. Mientras que un juicio categórico negativo que trae prohibiciones puede ser la posibilidad de, no sé, desde el punto de vista penal, no causarle la muerte a otra persona. Ese sería un ejemplo también de un juicio categórico. Mientras que los juicios hipotéticos van a prescribir una conducta como medio para el logro de un determinado fin. Entonces, lo que quiere decir que si se quiere alcanzar tal fin, debemos emplear estos y aquellos medios. El precepto lo que va a ordenar es que se requieren ciertos medios. Ejemplo, si se quiere construir una casa, se debe aplicar se debe aplicar las normas o mejor, los diseños que realice un ingeniero o un arquitecto, que es el que va a dar el paso a paso para que la casa se pueda armar. Entonces es ahí donde uno puede concluir fácilmente que los juicios hipotéticos van a pertenecer un poco más al mundo de las reglas técnicas o a los juicios enunciativos. Mientras que siempre los imperativos categóricos van a pertenecer un poco más al mundo del derecho.
Aquí tenemos un ejemplo de por qué una regla técnica y un imperativo hipotético, digamos, son complementarios. Y si acogemos lo que acabamos de decir, que ese juicio hipotético lo que quiere alcanzar es un fin y lo que nos muestra son los medios para llevarlo a cabo, pues un ejemplo es la razón por la cual, no sé, en la gráfica que estamos viendo, si el escultor esculpe mal su obra porque quiere hacerla así, quiere que quede imperfecta, pues esto puede ser que la estatua quede horrible y que no la pueda vender porque es para su uso, pero eso no quiere decir que viole el derecho. Entonces, la aplicación de una regla técnica es a veces obligatoria para el sujeto. En este caso sería importante que el escultor siguiera las reglas técnicas para obtener el fin que sería una estatua perfecta, pero esto solamente obliga es al sujeto, sin que tenga que verse la coexistencia o la sociabilidad como se ven en materia normativa jurídica. Y si no sigue esas reglas técnicas, pues no está violando el derecho. Puede ser que obtenga un mal resultado, pero eso no quiere decir que esté violando el orden jurídico. Por eso el tratadista Del Vecchio nos dice que la regla técnica tórnese obligatoria cuando la actividad correspondiente se convierte en contenido de una relación contractual, de tal manera que otra persona resulta facultada para exigir su aplicación. ¿Y esto qué significa? Que se podrá violar el derecho si yo violo una regla técnica, por ejemplo, si yo le encargo al escultor a través de una relación contractual, de un contrato de obra, que me haga la escultura de acuerdo a las reglas técnicas. Y resulta que el escultor la realiza mal, no la realiza como debe hacerla. Entonces, como ya no es para su propio uso, sino que va a tener un extremo que estará facultado para exigir el cumplimiento de la regla técnica, si viola este escultor esa regla técnica, entonces ahí sí podremos evidenciar una violación del derecho. La siguiente acepción del vocablo derecho son los fines obligatorios y no obligatorios. Aquí encontramos al filósofo Hartmann, quien nos indica que para el planteamiento y la realización de fines existen tres momentos. El primer momento es la elección del fin, el segundo es la selección de los medios y el tercero, la realización. Con respecto a la elección del fin, este tiene lugar cuando la persona en uso de su libertad concibe determinado propósito. La selección de los medios es cuando, habiendo varios para la obtención de la finalidad querida, el sujeto puede, también en ejercicio de su albedrío, optar por el que le parezca más conveniente. Y por último, la realización es cuando se produce inexorablemente, siendo idóneos los medios, porque aquellos son efecto y consecuencia de estos. Si no hubiese nexo de causalidad entre medios y finalidades, conseguir estos últimos, es decir, la realización, sería imposible. Un ejemplo de ello es un hombre decepcionado de la vida, decide matarse y para conseguir ese objetivo puede optar por diversos procedimientos. Entonces, como vemos en las figuras de la parte izquierda, puede pensar en envenenarse, puede pensar en usar un arma, puede pensar dejarse caer desde una altura considerable. Sin embargo, después de calcular la eficiencia de tales procedimientos, opta por el último, es decir, que va a subir al punto más elevado de la torre de su ciudad y se arroja desde allí. Al caer, su cuerpo se produce la muerte. Entonces aquí vemos que el medio empleado por el suicida
obrando como causa, provoca el fin querido. Por eso Del Vecchio decía que las reglas técnicas indican los medios que es forzoso emplear para conseguir un propósito, mas no prejuzgan si es lícito o no proponerse el fin que se trate. Exclusivamente se refiere a los procedimientos que permiten realizarlos. Mientras que las normas, a diferencia de las reglas técnicas, sí valoran las finalidades y esa valoración se constituye en ese juicio que se realiza sobre lo bueno y lo malo de la norma, desde el punto de vista jurídico. La octava concepción de derecho es que los imperativos hipotéticos como normas estatuyen un deber condicionado. Una norma estatuye un deber condicionado cuando hace depender la existencia de éste a la realización de ciertos supuestos. El supuesto normativo es una consecuencia de la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento del deber estatuido en la norma. Y uno de los ejemplos es un artículo que trae el Código Civil alemán, que nos dice que el perro de casa que irrumpa en una propiedad privada y cause perjuicios, pues estos deberán ser indemnizados por el dueño del perro. Entonces, aquí nos trae la obligación que impone el citado artículo. No pueden hacer mientras no se realicen los siguientes supuestos. Primero, que los perros de caza penetren un terreno ajeno. Segundo, que el hecho ocurra independientemente de la voluntad del cazador. Tercero, que cause daños en el mencionado predio. Al darse no más el razonamiento de estos tres elementos, ipso facto, es decir, inmediatamente se producen la obligación de indemnizar, que es uno de los supuestos del ejemplo del artículo del Código Civil alemán. Esto quiere decir que la obligación que impone la norma no puede nacer mientras se realicen los supuestos. Entonces, el supuesto normativo es una consecuencia, la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento del deber estatuido por la norma. Recuerden que estamos ubicados en las acepciones del vocablo derecho. Es por ello que dentro de estas acepciones encontramos el derecho romano, en donde estaba dividido el derecho en ius naturale, en el ius gentium y en el ius civile. El derecho civil o el ius proprium civilis romarum estaba formado por el conjunto de normas e instituciones jurídicas privadas de los ciudadanos romanos, más los edictos de los pretores, que estaban basados en la equidad, la justicia y la filosofía. Ese es este ius civile. El derecho de gentes o el ius gentium estaba constituido por el conjunto de instituciones comunes a los diferentes pueblos, no solamente a los ciudadanos romanos, y que regían las relaciones jurídicas entre los individuos de las diversas comunidades que integraban el imperio. Y el ius naturale o el derecho natural, constituido por aquellos principios inmersos en la naturaleza y superiores, por lo tanto, al arbitrio del ser humano. Uno de los filósofos más importantes, que fue Cicerón, llama ley a la razón suprema incita en nuestra naturaleza, que nos ordena lo que debemos hacer y nos prohíbe lo que debemos evitar. Es también anterior a toda ley escrita y común a todos los pueblos. Entonces,
digamos que Cicerón es el primero que empieza a hacer esta división entre el derecho natural y el derecho positivo jurídico. El positivismo jurídico solo acepta la existencia del derecho vigente en una determinada sociedad y una cierta época, atendiendo solo a su validez formal, sin entrar a indagar la justicia o injusticia de su contenido. Lo que ocurre contrario sensu con el derecho natural, que va a aceptar la existencia de un orden intrínsecamente justo que existe por encima del orden positivo vigente formal válido. Las principales acepciones en las cuales ha sido considerada la expresión derecho natural son el derecho natural como un sentimiento subjetivo de lo justo y de lo injusto, y esto implica una actitud valorativa. En esto se basó Aristóteles para hablar de la ley natural. Un segundo postulado, que es la concepción teológica del derecho natural, en donde encontramos filósofos como Sócrates, Santo Tomás y la escuela estoica, en donde Sócrates nos decía que la existencia de este derecho a la voluntad divina dividía estas leyes naturales en leyes escritas, que eran o que nacían del derecho humano, y las leyes establecidas por la divinidad. Santo Tomás pensó que la fuente del derecho natural era la inteligencia o la voluntad de Dios, y la escuela estoica dice que los seres racionales deben vivir de acuerdo con la recta razón, porque viviendo así, viven conforme a la naturaleza y ésta las conduce a vivir según la voluntad, o sea, según la razón universal que rige y gobierna el universo. Por eso se decía que lo justo lo es por naturaleza, al igual que la recta razón, no por las leyes positivas. Como tercera acepción, encontramos la concepción expuesta por la escuela clásica del derecho natural. Esta escuela clásica, su principal exponente fue Hugo Grocio, quien consideraba que el derecho natural tiene fundamento puramente racional y se basa en el instinto de sociabilidad del ser humano, aquello que la recta razón demuestra conforme a la naturaleza sociable del hombre. Eso era lo que consideraba derecho natural. Entonces decía que esa naturaleza humana estaba regida por ese concepto principal de libertad que traía de suyo unos derechos innatos. Esos derechos innatos se cedía parte de esos derechos bajo el contrato social de Rousseau, que ustedes saben reconoce derechos con unas limitaciones, y eso es lo que nos va a permitir la convivencia social y poder establecernos como una sociedad política o un Estado, y todo eso es necesario para la convivencia. Por eso se decía que el derecho natural era invariable, inmutable y único. La cuarta concepción es la escuela del derecho natural racional. Como su nombre lo indica, la base de esta acepción del derecho natural era la posibilidad que teníamos nosotros como seres humanos de tomar decisiones y asumir las consecuencias de ello. Por eso la razón se pensó como un instrumento por el cual conocemos el derecho natural
base y fundamento de la existencia. Se tiene derecho a todo lo que no vaya en contra de la razón. No importa que no sea justo, con tal que no sea tampoco injusto. La siguiente acepción fue la que dio el tratadista Eduardo García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho, quien postula un derecho natural, intrínsecamente válido, frente a una validez material, no codificado, con una regulación justa de cualquier situación concreta, presente o venidera, y admite la variedad de contenidos del mismo derecho en relación con las exigencias siempre nuevas de cada situación especial. Principios supremos universales y eternos, como la justicia, la libertad, el orden, que valen por sí mismos y deben servir de inspiración y pautas para la solución de los casos singulares y la formulación de las fórmulas y de las normas aplicables. Por eso la expresión del derecho natural lo encontramos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 o de la Declaración Bill of Rights, que también es una expresión del derecho natural. Sin embargo, también nos hace o nos explica el derecho positivo como ese derecho formalmente válido, cuya validez es formal, codificado, es todo ordenamiento que se cumple, es decir, que es la vigente, que rige efectivamente la vida de una comunidad en cierto momento de la historia, y es considerado como el conjunto de reglas bilaterales de conducta que efectivamente rigen la vida de una comunidad en cierto momento de la historia. Aquí reconoce entonces que el derecho positivo no es universal ni supremo y eterno, sino más bien es un derecho con vocación de cambio, dependiendo el momento de la historia y en el contexto social que se desarrolle. Y por último encontramos una escuela española cuyo principal exponente es Francisco de Vitoria, pero también encontramos a Francisco Suárez, eso fue más o menos en el siglo XVI, es considerado también como una escuela racionalista escolástica. Tiene una inclinación por la voluntad del hombre, que en su concepto es buena, y que toda autoridad va a provenir de Dios. Recuerden que en el siglo XVI estamos en la plena colonización de América. Entonces él se refiere a los salvajes americanos como seres racionales y civilizados y por ende dueños y señores, aunque sujetos a la ley moral. Y es que en España se estaba dando una gran discusión frente a la apropiación de los bienes encontrados en América. Y esta discusión se dio en las grandes universidades españolas y hubo dos corrientes. Una corriente en la que no reconocía a los nativos americanos como seres racionales y civilizados, y por esa razón era que el europeo educado, civilizado, racional, debía administrar esos bienes. Y aparecía entonces también la escuela de Francisco de Vitoria, que también fue expuesta por Francisco de Asís, quienes entendían que los americanos no eran seres inferiores, que también tenían una racionalidad y que su pueblo tenía unos desarrollos diferentes a los europeos, pero que esto digamos, por ser o por poseer esa razón y civilidad, por ende eran dueños y señores de sus bienes. Pero como ustedes me imagino deben intuir, la corriente que ganó fue la primera expuesta y por esa razón los gobernantes europeos se sintieron
digamos que casi con la obligación de administrar los bienes americanos, dado a la inferioridad que tenían los indígenas nativos a nuestros pueblos originarios. Francisco de Suárez nos habla también de la ley natural, que tiende a la honestidad. Dice que esa ley natural hace que los hombres sean buenos. El derecho positivo va a buscar es más bien un bien común, no tanto como la ley natural, que son imperativos dirigidos a la conciencia, sino más bien son dirigidos a una comunidad y por eso ese derecho positivo debe ser coactivo. El derecho para él significa lo que es justo y equitativo y reconoce dos valores básicos. Francisco Suárez va a reconocer el valor de la justicia y el valor del bien común. Y la justicia la divide en tres clases: en una justicia legal, en una justicia conmutativa y una justicia distributiva. No voy a ahondar en estos conceptos de justicia porque más adelante los veremos con más detalle, pero aquí aparecen entonces los primeros conceptos o las primeras clasificaciones de justicia.